Martín Vizcarra Cornejo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy estamos realizando la segunda sesión de Consejo de Ministros de la semana. Los miércoles tenemos la sesión ordinaria y cuando hay temas pendientes convocamos a sesiones complementarias, como la que estamos realizando el día de hoy. Y básicamente los temas que hemos tratado el día de hoy son las condiciones que van a regir en el país a partir del 1 de octubre, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto económico. Son decisiones que tenemos que formalizar a través de decreto supremo que es aprobado por el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros sesionó el día miércoles y ahí escuchamos de los especialistas de salud, del Ministerio de Economía y Finanzas, los sustentos y los análisis correspondientes. En función de ello, se ha hecho comisiones de trabajo para que hoy día ya se presenten y, como ya lo hemos hecho, aprobado las decisiones que vamos a tomar en consideración a partir del día 1 de octubre, ¿no? Ha sido una semana intensa de trabajo, donde no dejamos de poner como el principal foco de la atención el combate contra la pandemia, el COVID-19. Pero gradualmente estamos también ya abocados en una serie de otras actividades que son necesarias seguir desarrollando en nuestro país. Siendo el foco de atención la pandemia, tenemos que ser conscientes de que se requiere generar la mayor cantidad de puestos de trabajo. Para eso hay que reactivar actividades que se suspendieron, que se paralizaron durante el estado de emergencia y la cuarentena y que ahora comenzamos a reanudar en diferentes fases. La fase 1 que empezó en el mes de mayo, de ahí mes de junio, julio y ahora a partir del mes de octubre estamos ya empezando parcialmente la fase 4 porque ya estas últimas actividades hay que ser bastante cuidadoso para poder generar fuente de trabajo a partir de actividades económicas, pero continuar con los resultados que venimos alcanzando en la reducción de personas contagiadas, de personas hospitalizadas y personas que fatalmente fallecen como consecuencia de la infección del COVID-19. El Estado, a través del Gobierno, tiene una presencia intensa en todo el país, desde el Presidente de la República, quien habla, como todos los ministros, ¿no? Hoy día vemos algunas caras nuevas aquí en el Ministerio, en el Consejo de Ministros, y es porque hay algunos viceministros, porque los ministros están en viaje de trabajo, ¿no? Hay 5 viceministros que nos acompañan, porque los titulares del sector han viajado y obviamente con la autorización nuestra de no participar en este consejo, pero dejando ya su voto favorable en las decisiones que hemos tomado, ¿no? La semana pasada estuvimos, yo particularmente en Piura, ¿no? Y cuando vamos a las regiones siempre estamos en la ciudad capital, pero luego nos desplazamos a diferentes distritos y provincias del interior, porque es necesario tener acción directa del gobierno en provincias y distritos de nuestro país. Estuvimos en Piura, específicamente en Sullana, en la cooperativa agraria Apbosa, donde a través del programa Agroideas, el Ministerio de Agricultura está fortaleciendo la cadena de banano orgánico, ¿no? Para que este producto de agroexportación tenga un mayor soporte y pueda seguir mejorando como viene siendo en los últimos años. Luego nos fuimos a Morropón, estuvimos con su alcaldesa y se inauguró un canal, el canal Patal,
como también entregamos créditos del Fondo Agroperú a los pequeños productores agropecuarios, ¿no? Entonces es fundamental en regiones como Piura, en Sullana, en Morropón, fortalecer un sector económico que es tan importante como la agricultura, ¿no? Al día siguiente, el viernes, estuvimos en La Libertad y nos trasladamos hasta Virú para entregar 50 camas hospitalarias a esta provincia, estableciendo y verificando que estén las condiciones adecuadas para mejorar la oferta hospitalaria, ¿no? Estuvimos luego en Salaberry viendo cómo van los avances en la modernización del puerto Salaberry. 60 años tiene el puerto Salaberry y no tenía desde esa época una intervención importante para modernizarlo. Hemos visto cómo se refuerzan los espigones, los terminales portuarios, los almacenes, los silos, las grúas, para que pueda dar un muy buen servicio para toda la exportación que sale de esta región tan importante como es La Libertad, ¿no? Y es un puerto multipropósito para que pueda sacar la agroindustria que produce tanto chaimochic como también productos de exportación, mineros, y justo cuando estuvimos habían 2 barcos muy grandes que estaban también importando productos hacia nuestro país, ¿no? Y en el propio Trujillo estuvimos en la villa de E-Salud, entregando a la ciudad de Trujillo 100 camas adicionales para atención de pacientes de COVID-19. Al día siguiente, el domingo, estuvimos ya no en el norte del país, sino nos fuimos a la selva central, a la selva de Junín. Estuvimos en la provincia de Chanchamayo, donde específicamente en La Merced se inauguró la planta de oxígeno del hospital de La Merced. De igual forma, verificamos los trabajos de descolmatación del río Chanchamayo, que cuando tiene las épocas de crecida desborda y está afectando partes importantes de la ciudad. Hay un convenio entre el municipio de La Merced con el batallón de ingeniería del Ejército, está logrando dar protección. Ahí dispusimos de que el convenio se amplíe porque no había completado la meta propuesta y se había cumplido el convenio. Así que seguimos trabajando y ahí los batallones de ingeniería del Ejército son una muy buena ayuda que hemos dado la disposición, se aproveche al máximo esa capacidad logística que tiene el Ejército con maquinaria de construcción. También tuvimos oportunidad de ver e impulsar el lanzamiento de la marca Café Chanchamayo, excelente calidad como es el café peruano y que no está siendo comercializado ni aprovechado en su real magnitud, ¿no? El martes viajamos al sur, estuvimos en la ciudad de Cusco, pero nos fuimos de Cusco más al sur, hasta Sicuani, donde también pusimos en funcionamiento 50 camas más para la ciudad de Sicuani en la provincia de Canchis, como también en la convención en Quillabamba se puso en operación 50 camas adicionales para pacientes COVID, adicionalmente a las 100 camas de E-Salud en la ciudad. Solamente en ese día se puso en servicio 200 camas hospitalarias para atender pacientes COVID en el Cusco. Día a día mejoramos nuestra capacidad de respuesta. Entonces, estamos mejor preparados. Y como comentábamos aquí en Consejo de Ministros, esa mayor fortaleza que vamos adquiriendo en el sector salud no puede desaparecer después que derrotemos la pandemia. Tiene que mantenerse para estar mejor preparados ante cualquier problema que tengamos a futuro. En Sicuani, también con el gobernador regional, estuvimos iniciando los trabajos de protección de la ciudad respecto al efecto que tiene el río Vilcanota.
y con una inversión de 130 millones de soles. Se está haciendo trabajo de reforzamiento y alamedas a lo largo del río Vilcanota, con la generación de 2.000 puestos de trabajo para ese fin, ¿no? Entonces, obras que generan actividad económica y que generan fuentes de trabajo son sumamente importantes, como también estuvimos en Combapata viendo el puente que ya está en operación como parte del eje que va de Cusco hasta Sicuani y que a lo largo de este y el año anterior hemos construido 6 puentes vehiculares modernos que reemplazan a puentes muy antiguos que ya habían cumplido su ciclo de vida. Y así como viajo en mi condición de presidente, los ministros también. En esta semana la ministra de Desarrollo e Inclusión Social ha estado en Moyobamba, en San Martín, el ministro de Educación ha estado en Piura, viendo la inauguración de un colegio, reuniones con el gobierno regional de Piura, el ministro de Relaciones Exteriores ha estado en Loreto para ver cómo va estabilizándose los resultados de disminución del efecto de la pandemia, el ministro de Energía y Minas recién ha llegado de Moquegua, donde ha ido a crear el Comité de Desarrollo Minero Energético que permitirá el desarrollo sostenible de inversiones en minería, hidrocarburos y electricidad. Es decir, este Ejecutivo no se detiene, seguimos trabajando y hoy el ministro de la Producción está en Piura, la ministra de Ambiente se encuentra en Arequipa, el ministro de Interior está en Cerro de Pasco, el ministro de Agricultura y la Mujer están en Lambayeque. Trabajo intenso que venimos realizando para seguir combatiendo la pandemia y trabajando en todos los otros sectores que son de suma importancia. Este es un gobierno que está al servicio de la gente y como tal tenemos que estar en todo el país atendiendo todas sus necesidades. La información que nos han dado hoy los profesionales de la salud, que corrobora la que recibimos el día miércoles, que es la que nos lleva a tomar las decisiones más importantes para los decretos supremos del estado de emergencia, está basada en una serie de estadísticas, de cuadros, de gráficas, que sería tedioso mostrarlas todos. Yo quisiera resumir en una lámina, en una gráfica que puede darnos la claridad de cómo va la evolución de la pandemia, y es la cantidad de personas fallecidas por todo concepto en función de los datos que tiene el SINADEF, ¿no? Y ese es el único cuadro que quería mostrarles, ¿no? que pueden ustedes verlo ahora en pantalla, ¿no? Ese es el cuadro. Si ven toda esa franja verde, que la superficie de esa franja verde es más o menos la cantidad de personas fallecidas en promedio semanal en el año pasado 2019. Ha habido según la temporada, porque no es que haya una constante. Hay semanas que el año pasado fallecían por semana 2.200 personas, 2.300, hay semanas estacionales que han fallecido 2.500 personas, pero alrededor de 2.200, 2.300 personas fallecidas por semana es la que teníamos el año pasado. Y eso es la superficie verde. Y la raya roja que ustedes pueden apreciar en la gráfica es lo ocurrido en el presente año 2020. Y como pueden apreciar, hasta el 15 de marzo, esta raya roja era más o menos coincidente con la raya verde, ¿no? Entonces, al 2020, los 3 primeros meses del año, la cantidad de personas fallecidas estaba por el orden de los 2.200 por semana. Pero ahí comenzó la afectación de la pandemia, los contagiados, y luego de contagiados, los hospitalizados, y luego los que se agravaban, que entraban a UCI, y luego los que estaban en UCI, algunos no resistían su organismo y fallecían, y comenzaron a fallecer cada vez más personas por semana,
por COVID, como también por diversos otros motivos. El SINADEF marca la curva de registro de fallecidos semanales por todo concepto y llegamos a subir la curva hasta la primera semana de junio, del 10 al 16 de junio, que llegamos a tener 6.598 personas fallecidas en una semana. Nosotros consideramos que ese era el pico, porque de ahí comenzamos a bajar por semana hasta 6.000, que se dio entre la semana del 24 al 30 de junio. Bajamos de 6.598 a 6.000. Y luego se levantó la cuarentena, se reinició algunas actividades económicas, generó la confianza de la población, quizás incluso irresponsablemente se pensó que ya el virus se iba a desaparecer y comenzó nuevamente a subir la curva de personas fallecidas, llegando incluso a tener un nuevo pico la primera semana de agosto. La primera semana de agosto tuvimos esa semana cerca de 6.800 personas que fallecieron. Lo bueno es que a partir de esa primera semana de agosto hasta hoy, que nos encontramos en la tercera semana de septiembre, todas las semanas han comenzado a disminuir la cantidad de personas fallecidas por semana, ¿no? Tenemos que del 15 al 26 de agosto ya estaban falleciendo 5.653 personas por semana. En la exposición, conferencia que tuvimos aquí la primera semana de septiembre, ya estábamos en 4.200 personas fallecidas por semana. Y la información reciente actualizada, del 16 al 21 de septiembre, tenemos que los fallecidos es del orden de 3.100 por semana. Es decir, ya nos estamos acercando a la cantidad de personas que en promedio se tenían en los años anteriores, ¿no? Hemos visto cómo semana a semana estamos bajando de manera significativa, ¿no? Es importante, eso nos permite ver, como lo hemos dicho, ciertos resultados esperanzadores, la luz al final del túnel, pero no puede generar ninguna actitud triunfalista. Tenemos que seguir siendo sumamente responsables y así lo estamos haciendo en las medidas que venimos trabajando. Vamos a continuar en este esfuerzo de disminuir los contagios hasta que tengamos la vacuna. O sea, no podemos descuidarnos. El esfuerzo tiene que continuar hasta que tengamos la vacuna. Y entonces ya tenemos prestigiosos laboratorios de 3 países, de China, de Estados Unidos y de Alemania, que ya han traído su vacuna para hacer la fase clínica experimental de la fase 3 aquí en el Perú con voluntarios. Así que estamos trabajando ya con el laboratorio chino, con las pruebas de la vacuna en los voluntarios, y la primera semana de octubre empezaremos con laboratorio de Estados Unidos, de Johnson & Johnson, como también se hará lo propio con un laboratorio procedente de Alemania. Entonces, estas vacunas están en su fase 3. E inmediatamente concluya la fase 3, se puede empezar la etapa de comercialización para poder ya aplicarla a la población. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema porque una vacuna, para que sea aplicada, necesitamos que cumpla lo que está establecida en la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Podríamos tener nosotros en 2 o 3 meses la vacuna lista, aprobada,
terminada la fase 3, pero para que pueda ser usada en el Perú necesitamos la autorización de las instancias correspondientes. Esa autorización puede tomarse meses y quizás hasta años para lograr la autorización con los trámites vigentes según la ley actual para nuestro país. Por eso en Consejo de Ministros hemos aprobado un proyecto de ley que modifique este procedimiento específicamente para la aplicación de esta vacuna, específicamente la modificación del artículo 8 de la Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Con esta norma nos va a permitir que una vez que se apruebe, con todas las seguridades del caso, podamos dar las autorizaciones correspondientes aquí en nuestro país. Pero es ley, no podemos nosotros emitir la norma aquí en el Consejo de Ministros. Tenemos que derivar al Congreso de la República para que nos apruebe esta modificación, porque no puede darse el caso que tengamos la vacuna y no la podamos aplicar por falta de una autorización que le impide la ley en función de los plazos que tiene determinado. Ya la ley como proyecto la tenemos elaborada, vamos, como siempre lo hacemos, a hacer la suscripción del proyecto de ley que el día de hoy, en horas de la tarde, en oficio dirigido al presidente del Congreso, el señor Manuel Merino Elama, tendrá en su poder. Lo que pedimos es que, como lo decimos en la carta, le dé el tratamiento con carácter de muy urgente. No dudamos que cuando lo vean determine la importancia del tema para que puedan priorizar esta ley dentro de las muchas que tiene en agenda el Congreso y poder tener la seguridad para dar la inmunización a las personas con las vacunas correspondientes. Además de haber aprobado este proyecto de ley, tenemos que en la sesión del Consejo de Ministros hemos aprobado 2 decretos supremos, uno de reactivación económica a través de la aprobación de la fase 4 para reanudación de actividades económicas. Este es un decreto muy corto donde especifica que estas actividades no contemplan todas las actividades de la fase 4, porque somos responsables. Y hay algunas actividades que estaban en la fase 4 que todavía no estamos considerando que puedan iniciarse, ¿no? Esas que concentran gente y que son de alto riesgo, no podemos iniciarlas, lamentablemente, y hay que comprender, primero en la salud, los bares, las discotecas, los cines, no pueden todavía funcionar. Son parte de la fase 4, pero no pueden todavía funcionar. Son centros de alto nivel de contagio, no pueden aún funcionar. Tenemos que esperar aún. Pero sí hay algunas otras actividades que en el anexo están establecidas que sí pueden realizarse, incluso algunas que ya están autorizadas pero con mayor aforo, ¿no? Por ejemplo, tiendas. Las tiendas tenían un aforo máximo del 50%. Dado que vemos que la curva está disminuyendo, estamos aumentando el aforo a 60%. Los restaurantes y servicios afines tenían un aforo máximo del 40%, estamos aumentando al 50%. Se está autorizando el transporte de pasajeros por vía férrea, el transporte marítimo y de cabotaje pasajeros, y algo muy importante, estamos autorizando en este decreto supremo el inicio del transporte de pasajeros por vía aérea en vuelos internacionales a partir del 5 de octubre. En función de las normas específicas que va a dar el Ministerio de Transportes con el Ministerio de Salud.
Se van a iniciar los vuelos internacionales, pero con destinos que sean seguros desde el punto de vista sanitario. Comenzaremos con algunos países vecinos de la región. Eso también lo hemos conversado con los presidentes de los países de Sudamérica. Vamos a conversar con los vuelos internacionales con países vecinos de la región y poco a poco, gradualmente, se hará hacia otras latitudes, pero con todo el cuidado del caso. Y ahí estará el protocolo correspondiente. Para recibir un viajero del exterior se va a exigir, entre otras cosas, que tenga prueba molecular con una vigencia máxima de 48 horas, entre otros detalles que el propio ministro de Transporte con la ministra de Salud van a detallar seguramente cuando amplíen esta información. Pero eso es desde la primera semana de octubre, comenzamos a iniciar vuelos internacionales a algunos destinos. También se inicia el servicio de agencia de viajes y operadores turísticos a los sitios donde estén autorizados. Los servicios de arte, entretenimiento y esparcimiento con cuidados sanitarios según protocolo, se aumenta el aforo al 60%, ¿no? Ahí se incluye, por ejemplo, que se permite actividades en parques temáticos, ¿no? Conocemos aquí en Lima, por ejemplo, el Parque de las Aguas, con un aforo limitado y con un protocolo, o sea, puede reiniciar en octubre. Igual también se está permitiendo con un aforo máximo del 50% las actividades deportivas individuales o por parejas, ¿no? En instalaciones públicas. Hay muchos municipios que tienen instalaciones deportivas, como también hay instalaciones privadas. Eso está permitiéndose, pero solamente para actividades individuales, no actividades colectivas. Y como hemos dicho, en ninguna de estas actividades deportivas puede haber público en las tribunas. Eso está prohibido todavía, no puede haber aglomeración. Esas son las actividades principales que hablamos de la fase 4. Pero va de la mano con el decreto supremo que amplía el estado de emergencia por un mes, desde el 1 de octubre hasta fines de octubre, el 31. Ampliamos el estado de emergencia. Ya lo hemos dicho, ¿no? Mientras que tengamos el estado de emergencia, se va a ir ampliando mes a mes, por lo menos hasta fin de año, el estado de emergencia. Lo que vamos a ir variando son las condiciones sanitarias en el estado de emergencia, pero vamos a seguir ampliando, ¿no? Hace algunos meses algún periodista me preguntó, ¿y eso va a ser hasta fin de año? Tenemos que hacernos la idea, estamos en la crisis sanitaria más grave de la historia del país. O sea, tenemos que tener nuestra policía, nuestras fuerzas armadas, todas en la actitud y predisposición de atender las necesidades. Y eso se logra a través del estado de emergencia que regula algunas acciones normales que como sociedad tenemos que sacrificar temporalmente por el bien común es el cuidado del ser y de la salud de todas las personas. Pero este decreto de emergencia, este decreto supremo que prorroga el estado de emergencia nacional, tiene una diferencia sustancial a los dos últimos que teníamos, ¿no? Mire, si dividimos por provincias nuestro país, de las 180 provincias que tiene el Perú aproximadamente, iniciamos el mes de septiembre con 79 provincias con cuarentena focalizada. 79 provincias. Casi la mitad. Luego, conforme vimos que la curva estaba descendiendo y vimos que el nivel de contagio en varias provincias disminuía, bajamos a 58 provincias. Bueno, a partir del mes de octubre, del 1, porque los dos decretos supremos tienen vigencia a partir del 1 de octubre, tenemos cuarentena focalizada en 3 provincias. En la provincia de Abancay
en Apurímac, en la provincia de Huamanga, en Ayacucho, y en la provincia de Huánuco, en Huánuco, que incluso están bajando. Seguramente en los próximos días o semanas también será superado. Son 3 provincias que tienen cuarentena focalizada. En esas 3 provincias, la diferencia con el resto del país es que el toque de queda empieza a las 8 de la noche. En el resto del país empieza a las 11 de la noche, continúa a las 11 de la noche. En esas 3 a partir de las 8 de la noche. En esas 3 provincias hay inmovilización los domingos, todo el día. No se permite la movilización del personal. Pero también aquí aclaramos en este decreto supremo que hay 4 regiones que se ha levantado la cuarentena focalizada: Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. A esas 4 regiones que estaban con cuarentena focalizada, se ha levantado la cuarentena focalizada. Pero en esas 4 regiones, como recién están saliendo de la cuarentena focalizada, mantenemos la inmovilización los domingos. Entonces salen en un proceso gradual. En conclusión, Cusco, Tacna, Moquegua, Puno y Abancay, Huamanga y Huánuco tienen la restricción de movilización, es decir, tienen inmovilización los domingos. El resto del país sí puede movilizarse los domingos, sí está permitido, el resto del país puede movilizar, pero también en función de la experiencia, de los resultados, los domingos en el resto de provincias y regiones del país está prohibido el tránsito de vehículos particulares, tal como hemos visto en la semana pasada, que sea un momento de que salgan, pueden salir a comprar, pueden salir a pasear, pueden salir a hacer deporte, salir al aire libre, cumpliendo las medidas sanitarias, con mascarilla, con distancia social, con higiene, con lavado de manos, pero sin usar vehículo particular. Vamos a continuar con esa restricción los domingos en el resto del país, ¿no? Los otros detalles, ustedes los conocerán. Mañana sale publicado el decreto, los 2 decretos supremos en el Diario Oficial Peruano. Se ratifica que está prohibida las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en domicilios y visitas familiares. Están prohibidas, son focos de contagio, ¿no? Sobre niñas, niños y adolescentes, la restricción que era hasta los 14 años, ahora se ha reducido a 12 años, que se les permite salir 1 hora al día, acompañado de un adulto, para estar, como ustedes saben, en un radio de 500 metros de su domicilio, acompañado de una persona responsable. Pero dado que se está permitiendo ya las actividades deportivas, también los niños pueden hacer estas actividades deportivas siempre acompañados de un adulto. Es decir, los niños menores de 12 años tienen que mantenerse en sus hogares. Pueden salir alrededor de su vivienda con un adulto, pueden salir a hacer deporte, pero no pueden salir todavía aún a los centros comerciales, como están todavía restringidos, ¿no? Siguen las mismas restricciones referidas a las personas mayores de 65 años. Hemos visto que son las personas con más vulnerabilidad cuando son afectadas por el virus. Y entonces los detalles serán muy precisos a disposición de ustedes con la publicación que se haga el día de mañana de estos 2 decretos supremos. Estamos mejorando, dando mayor facilidad a la población, a los hogares, a las familias, a los negocios, pero siempre con responsabilidad, ¿no?
yo quiero aprovechar estas circunstancias para hablar del distanciamiento social, ¿no? La ministra de Salud nos ha hecho ver que estamos cometiendo algún error cuando saludamos, ¿no? Que cuando saludamos rompemos el distanciamiento social, ¿no? Hay diferentes formas de saludar que se toman como normales y que no están bien, ¿no? Cuando llegamos y nos encontramos con algún amigo y chocamos puñitos, ¿no? Hola. Ahí estamos, uno, generando un contacto físico. Y dos, estamos a menos de 1 metro, pues, ¿no? Otro, que saludamos con el codo, ¿no? Con el codo. Eso nos está acercando, codo con codo estamos frente a frente. Estamos a menos de 1 metro y estamos en contacto físico, que es lo que tenemos que evitar. Hay muchas formas de saludarnos sin entrar en contacto físico. Hay una forma como decir, te abrazo a la distancia, o te quiero porque te señalo mi corazón y te saludo. O ayer en el Día de las Fuerzas Armadas hicimos el saludo militar, nos saludamos a la distancia haciendo el saludo de los militares y de los policías, ¿no? Que con tanto respeto hacen, manteniendo la distancia. Hay muchas formas. Nosotros no queremos decir qué forma usted, señora, señor, joven, niño, se tiene que dar. Lo único que le pedimos es que no entre en contacto físico con las personas que no viven con usted, que pueden ser sus familiares, que pueden ser sus compañeros de trabajo, pero en el entorno del hogar viven juntos, no están ahí, se abrazan en la casa, todo es un núcleo familiar dentro del hogar. Pero cuando se encuentran con algún amigo o cuando están con un compañero de trabajo, o sea, no entren en contacto físico, ¿no? Yo viajo mucho, los ministros también, y viene gente a saludarme y me estira el puño, y yo digo, ¿qué hago? ¿No? Y la ministra me dice, no, eso está mal. Entonces voy a hacer caso ahora a la ministra y le voy a decir, no. Entonces solamente es el saludo a la distancia. Y háganlo ustedes también, por favor. Eso es clave, es importantísimo, mantengamos la distancia. Ustedes ya improvisen alguna forma, no es la que yo les digo, es la que ustedes quieran, pero no entren en contacto físico, pueden hacer el pulgar arriba, lo que ustedes crean, ¿no? Pero es importante no entrar en contacto físico. Miren, qué bonito que está bajando las últimas semanas las curvas. Seamos igual de responsables y vamos a seguir con esa tendencia, ¿no? Es sumamente. Y en ese proceso estamos dando más actividades para generar más fuentes de trabajo. El mes pasado sacamos Arranca, Perú, con proyectos principalmente de carreteras, caminos vecinales. Todos los municipios del Perú, provinciales, todos sin excepción, han recibido transferencia para hacer mantenimiento de sus caminos vecinales. Entonces yo les pido a la población, pídanle a su alcalde cuándo empieza la obra, porque tienen dentro de su jurisdicción caminos vecinales, todos los municipios provinciales. El día de ayer hemos sacado un decreto donde transferimos presupuesto ya no para caminos, sino para obras de saneamiento y de pistas y veredas. 332 transferencias, más de 2.000 millones de soles. Ahí están. Ustedes pueden acceder y pueden ver que ya su municipio tiene presupuesto. Y le estamos dando las facilidades para que el sistema de contratación sea rápido y puedan en menos de 2 meses ya empezar la obra. Estas obras empiezan este año, como empiezan el mantenimiento de las carreteras. Y por eso la inversión pública está mejorando, pero queremos que mejore más, como está bien mejorando la inversión privada por la confianza que se tiene en nuestro país. Miren la cantidad de proyectos, hojas, listado de proyectos, ¿no? De todo. Vemos, a ver, al azar veo aquí, en Cusco, tenemos en la Convención Pichari, proyecto de ampliación de servicios de agua potable y saneamiento básico en la Quisto Central, corazón del Valle de la Libertad. ¿Cuánto? 3.881.000. Transferido ya está el presupuesto en la municipalidad
Distrital de Pichari. Otro, Municipalidad Distrital de Aina, Ayacucho, en La Mar, Distrito de Aina. ¿Cuánto le hemos transferido? 8.210.000. ¿Para qué? Mejoramiento y ampliación de los servicios del sistema de agua potable y alcantarillado en 12 localidades de los centros poblados de Rosario, San Martín y Machente, Distrito de Aima, La Mar, Ayacucho. O sea, cantidad, miren, 332 proyectos. Al azar, otro más. Veamos. Huánuco, Guamalíes, Distrito Monzón, 1.456.000 para Guamalíes. Otra, Cajamarca, Municipalidad, Baños del Inca, mejoramiento y ampliación de servicios de agua potable y alcantarillado, Saulo Chico, Valle Verde, 4.600.000 transferido. La Libertad, para la Municipalidad Distrital de Magdalena de Cao, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado, de Cao, Ascope, La Libertad, ¿cuánto? 3.092.000. Y podemos seguir, todas las regiones, cantidad de proyectos. A ejecutar, señores alcaldes, está el presupuesto en sus cuentas. Caminos vecinales, tenemos obras de saneamiento, pistas y veredas, adicionales a su presupuesto inicial de apertura. Esto es adicional a su presupuesto. Ejecutemos, fuerza, eficiencia, honestidad para generar puestos de trabajo y la reactivación económica que es tan importante, ¿no? Luego, comentarles que, como todos ustedes saben, y lo dije ayer en la ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas, que no debemos, los políticos, las instituciones, estar enfrascados en discusiones absurdas que no hacen otra cosa que conducir a la parálisis. Estuvimos la semana pasada prácticamente una semana, todo el Perú en la incertidumbre sobre el tema de la vacancia que había solicitado un grupo de congresistas. Finalmente la votación se dio el día viernes, estuvimos en el Congreso dando la cara, diciendo nuestra verdad y con la frente en alto, de quien sabe que siempre obra correctamente. Y con esa confianza, después de estar 15 minutos en el Congreso, con el permiso del presidente del Congreso y los congresistas que estaban de manera presencial, me fui a seguir trabajando al norte del Perú. Después de un análisis, debate, una discusión, se dio la votación y por un amplio margen y porcentaje se rechazó la vacancia presidencial, lo que denota la responsabilidad y la convicción democrática de mantener los poderes ejecutivo y legislativo en cada uno en la competencia que le corresponde. Sin embargo, nosotros presentamos al Tribunal Constitucional un escrito, un sustento sobre una demanda competencial, ¿no? Para no estar en estas incertidumbres, ¿no? En el último siglo se han dado 3 procesos de vacancia y en los últimos 3, 4 años hay 3 intentos de vacancia. Entonces pareciera que no está muy bien, muy claro. Entonces hemos dicho al máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, hemos presentado una demanda para que vea, no pensando en nosotros. Nuestra función termina ya dentro de muy poco, en 10 meses ya dejaremos el cargo de Presidente de la República. Pero para evitar de que haya este tipo de conflictos entre el Legislativo y el Ejecutivo, ¿no? Esperemos que lo vea el Tribunal Constitucional, como lo ha demostrado con la objetividad y la imparcialidad que caracteriza a la mayoría de sus fallos, ¿no? Como el fallo que ha dado
sobre el cobro de deudas tributarias que se discutió esta semana, el día martes, ¿no? Y que todos estábamos preocupados, no como autoridades, sino como ciudadanos, porque había la posibilidad que se permita que una deuda tributaria principalmente de grandes empresas de nuestro país se deje sin efecto por el orden de cerca de 10.000 millones de soles, ¿no? 10.000 millones de soles. ¿Con qué hacemos cada una de estas obras de saneamiento? ¿Con qué hacemos cada una de las carreteras, el hospital? ¿Con qué compramos las medicinas? ¿Con qué vamos a comprar las vacunas para toda la población si no son con los impuestos? El hecho de que el Tribunal Constitucional haya tomado esta decisión importante nos da la confianza en que todos, chiquitos, medianos, grandes, somos iguales y tenemos igual que cumplir las normas, ¿no? Así que esperemos siempre este tipo de decisiones, y por eso es que no solo como presidente, sino como ciudadano, tengo la expectativa de que todos cumplamos las normas y podamos estar dando los recursos necesarios que requiere el Perú para poder reactivar su economía. Hoy más que nunca tenemos que mostrar nuestro compromiso con el país, ¿no? Todos. Los empresarios lo están haciendo, síganlo haciendo. Y una forma de mostrar es pagando impuestos. En muchos de los problemas que hemos tenido para enfrentar la pandemia, hemos tenido la solidaridad y el aporte del sector privado, ¿no? Muy bien, ¿no? Pero en lo rutinario también se tiene que hacer para trabajar de manera conjunta a favor del desarrollo del país, ¿no? Si hacemos solamente un análisis de cuánto es 10.000 millones de soles, porque a veces no ponderamos, con 10.000 millones de soles hacemos 400.000 viviendas rurales, imagínense, ¿no? O sea, 400.000 viviendas rurales es lo que está en juego en ese tema. Podemos poner varios ejemplos adicionales, ¿no? Luego, ya para ir terminando, manifestar que desde el año 2018, que asumí la presidencia de la República, planteamos la reforma política, ¿no? La reforma del sistema de administración de justicia y la reforma política. Y venimos empujando y encontramos resistencia. Con el Congreso anterior tuvimos incluso que promover un referéndum para que escuchara a la población y ver que la población quería un mejor sistema, ¿no? Y contundente fue la población que asistió mayoritariamente y a favor de las reformas que planteamos. Se avanzó un poco con el Congreso anterior, ahora estamos con un nuevo Congreso electo, seguimos avanzando. Hemos visto que la semana pasada la ley de impedimentos para postular a candidatos con sentencia en primera instancia, primero no salió inmediatamente, nosotros la promulgamos, ¿no? Y ahora hemos recibido la ley de financiamiento de partidos políticos, ¿no? Que es una de las normas que también nosotros hemos pedido, sugerido, porque es necesario, ¿no? Y entonces, también un poco con idas y vueltas, finalmente el Congreso ya nos ha enviado esta ley que modifica el título 6º del financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Entonces, nos parece sumamente importante, ¿no? Esta norma acoge varios de los temas que nosotros hemos sugerido y hemos propuesto. No todos, ¿eh? Nosotros hubiéramos querido que sea más amplia y precisa, pero sin embargo es un avance. Y como tal lo reconocemos, y aquí la ley de financiamiento de partidos políticos, esta que modifica, ya lo recibimos con la firma del presidente del Congreso, Manuel Merino, y del segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga. Y obviamente, si es una norma que nosotros hemos estado impulsando hace 2 años,
y que ahora el Congreso la aprueba, con mucho gusto, aquí también nosotros la suscribimos, ¿no? Ahí está la norma y está promulgada, norma que nos llega del Congreso sobre financiamiento de partidos políticos. Y tenemos un proyecto de ley que enviamos al Congreso para que nos ayude en el trámite para la autorización rápida de vacunas. Es la forma de que queremos trabajar. Y para eso, para mantener siempre una relación más cercana, aceptamos el presidente del Congreso ayer cuando estuvimos y coincidimos en una reunión en la Plaza de la Bandera por el aniversario de las Fuerzas Armadas, me pidió una reunión para la próxima semana, con gusto he aceptado, el Premier está coordinando la fecha para reunirnos con su junta directiva, con mucho gusto, reunirnos y formar una agenda común de puntos en las cuales debemos dar prioridad. Adicionalmente a esa reunión que voy a tener con la junta directiva del Congreso de la República, ayer tuve una reunión con uno de los partidos que tiene representación parlamentaria, Alianza para el Progreso, con su presidente y con algunos de sus congresistas, también con la máxima voluntad de coincidir en temas en beneficio del país. Y hablando de reuniones, también hoy día he convocado al Consejo de Estado para el próximo día lunes a las 5 de la tarde para que las cabezas de las instituciones más importantes del país, Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y el presidente de la República, podamos ante ellos exponer los detalles de la evolución de la pandemia y las medidas que a través de estos decretos supremos hemos dispuesto que se implementen a partir del mes de octubre. Han sido convocados, esperemos que esta reunión, como todas las que hemos tenido, mantenga esta voluntad de todas las instituciones de colaborar en beneficio de nuestro país. Cuando ponemos al Perú primero, vamos a estar siempre coincidiendo y siempre buscando puntos de acuerdo y de consenso. Muchas gracias, estamos a disposición para cualquier consulta de los medios de comunicación que han sido sorteados. Muchas gracias, señor presidente. Iniciamos la ronda de preguntas. Entonces, la primera es de ojo público. 68 laboratorios de China venden sus pruebas rápidas en Perú, aunque el 94% de estos no tienen certificado sanitario en su país de origen. Perú es uno de los pocos países de América Latina que usa pruebas rápidas para diagnosticar, a pesar de las advertencias de la OMS. ¿Por qué se ha permitido el ingreso de estas pruebas? En cuanto a las candidatas de vacuna, Perú participa en los ensayos clínicos de Sinopharm y se ha autorizado a AstraZeneca y CureVac. ¿El país obtendrá algún beneficio por participar con voluntarios? ¿Se ha asegurado un lote de estas vacunas? En materia económica, ¿se ha previsto reducir las exoneraciones tributarias para aumentar la recaudación? ¿Por qué hay retrasos en la entrega de los créditos de la segunda fase de Reactiva Perú? Finalmente, desde el inicio de la pandemia, 4 líderes indígenas han sido asesinados. 3 de ellos pidieron garantías que no fueron atendidas por las prefecturas. ¿Qué medidas están adoptando para proteger a los líderes ambientales? Muchas gracias. En realidad son 1, 2, 3, 4 preguntas de un medio de comunicación. Con toda la voluntad de responder, va a responder 3 ministros de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Interior, porque los temas que han referido compete a estos ministerios. El canciller, por favor. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, tenemos en la pregunta formulada sobre los laboratorios que están realizando ensayos clínicos en el Perú y si es que estos ensayos comprometen a los laboratorios
a otorgar beneficios en la adquisición de las vacunas. Efectivamente, tal como se ha señalado, tenemos a los laboratorios de Sinopharm, de AstraZeneca, de Johnson & Johnson, de CureVac, haciendo en un futuro muy cercano, realizando esos ensayos clínicos. Y esas pruebas o ensayos clínicos pues, van a significar para el Perú la posibilidad de acceder preferencialmente a la vacuna cuando ésta se encuentre ya lista. Estos beneficios se van a traducir tanto en el número de vacunas como en los precios que se van a otorgar. Así que estamos realizando esas negociaciones y estamos seguros que lo vamos a lograr con éxito. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Con respecto a las pruebas rápidas, en ningún momento la Organización Mundial de la Salud ha prohibido las pruebas rápidas y eso tiene que ser claro. La forma de hacer los reportes a nivel internacional para que todos los países estemos de acuerdo implica que usemos pruebas moleculares. Las pruebas rápidas tienen su lugar y su momento de uso. Nuestro país tomó la decisión, al no haber más pruebas moleculares, de incorporar las pruebas rápidas como una forma de paliar la ausencia de pruebas y tienen su función. Uno puede deducir de las pruebas rápidas las personas que puedan estar con infección activa. Las moleculares, las rápidas y todas las que surjan, no hay ninguna que tenga 100% de capacidad de detectar el virus. Por eso, lo más importante es el trabajo de tipo clínico. El diagnóstico sindrómico, traducido al castellano, significa el que yo tenga tos, fiebre y las molestias que se asocian a esta enfermedad. La DIGEMIT es la entidad de nuestro ministerio que se encarga de hacer la supervisión de las características de todos aquellos medicamentos, insumos y otros productos de uso humano. A lo largo de estos meses se han hecho una serie de supervisiones para detectar qué es lo que está circulando en el mercado. Y nosotros permitimos el ingreso como autoridad sanitaria solamente de aquellos productos que tengan la certificación correspondiente y nos valemos también de las certificaciones internacionales como existe, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Europa y a nivel de Latinoamérica, en Argentina, en Colombia, de tal manera que nos valemos también de esas certificaciones. Se han hecho alrededor de 36 detecciones de muestras de pruebas que no son las originales o que no corresponden a las que tienen certificación dada por DIGEMIT y eso ha sido retirado del mercado. En cualquier momento, cualquier ciudadano puede hacernos la consulta correspondiente si tiene alguna duda de lo que le están ofreciendo. Y las mismas empresas farmacéuticas y los mismos laboratorios farmacéuticos nos han alcanzado también sus dudas, colaborando para detectar todo aquello que se encuentra en nuestro país sin la autorización respectiva. La DIGEMIT está al servicio de la población para hacer la certificación y la detección de cualquier cosa que no sea regular. Gracias. Gracias, ministra. Ministra, por favor. Gracias, presidente. Sobre la consulta de las exoneraciones tributarias, es fundamental que las exoneraciones tributarias estén en continua revisión, especialmente si no hay una clara evidencia de su efectividad y en algunos casos son regresivas, están concentrados en pocos contribuyentes. El reto que enfrenta el país desde el manejo de la política fiscal tiene que ver con la consolidación fiscal del país. Esto requiere trabajar en dos líneas. Primero, en mejorar los ingresos tributarios. Como saben, el Perú es uno de los países con la menor presión tributaria y tenemos otra ruta por el lado de los gastos. Tenemos que mejorar la efectividad y la calidad del gasto público. El Ministerio de Economía y Finanzas está elaborando un informe preelectoral que vamos a publicar en diciembre, donde van a haber recomendaciones muy concretas en materia de mejora en la presión tributaria y mejora en la calidad del gasto público. Ahí presentaremos recomendaciones concretas en esta línea y, por supuesto, serán incluida la parte de exoneraciones tributarias. Sobre la consulta de las demoras en esta segunda fase de reactiva, tenemos que recordar que esta segunda fase de reactiva sufrió una serie de modificaciones para poder incentivar la mayor participación de las MIPES. Esto ha sido contundente, el incremento de la participación de las MIPES,
pero atender también a este segmento requiere que las entidades microfinancieras tienen una mayor carga operativa para poder atenderlas. Para que tengan una información, al día de hoy las cajas municipales han recibido 1.300 millones de soles en garantía, pero solo han ido al Banco Central por 990 millones. Y a nivel de todas las entidades del sistema financiero hay 3.100 millones donde COFI ha entregado la garantía, pero no se ha ido al Banco Central. La explicación es básicamente la mayor carga operativa que se enfrenta cuando hay que atender a las MIPES, pero por supuesto que en las próximas semanas estamos tomando todas las previsiones para que este proceso sea acelerado. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. Como dijimos, el ministro del Interior hoy está en Cerro Pasco, es la región que le corresponde. Cada ministro tiene una región bajo su responsabilidad. Algunos ministros incluso tienen 2 regiones bajo su responsabilidad. Él ha ido para coordinar precisamente a Cerro Pasco, pero está el viceministro quien puede absolver las preguntas referidas a su sector. Por favor. Gracias, señor presidente. En efecto, la Dirección General de Gobierno Interior tiene todas las directivas a efectos de extender las garantías que requieran los ciudadanos. En ese sentido, existen los formatos para extenderlos y no tenemos registros de que alguna de las comunidades nativas que me indican haya sido víctima de asesinato o haya pedido garantías. En ese sentido, por ejemplo, le puedo detallar de que el caso del dirigente ambientalista Pacheco de Madre de Dios, personalmente me acerqué al prefecto de Madre de Dios y le extendieron las garantías. Es más, lo fueron a buscar a su casa porque hay necesidad de que la misma persona firme los formularios. En el caso de la familia Zambrano, también le extendimos en el acto, en el día, las garantías que se pidieron. Las garantías, en efecto, se solicitan y se llenan los formularios, señor presidente. Y en ese sentido, el sector interior garantiza. Yo estoy cercano a los APUs. Los APUs me conocen y saben perfectamente que recorro el Datén del Marañón y en las zonas donde hay ciertos inconvenientes, pero hasta ahora no me han llamado, siempre me llaman por teléfono, pero nunca hemos tenido una comunicación en el sentido que me hayan pedido a la Dirección General de Gobierno Interior garantías como la que señala la pregunta. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del medio de comunicación Salud con Lupa. El país pasará a la fase 4, pero no hay una estrategia clara para evitar congestionar los hospitales. No hay oxígeno en los centros de atención primaria ni suficiente personal, como hemos podido corroborar en Salud con Lupa. ¿Por qué el gobierno no tomó en cuenta la atención primaria al inicio de la pandemia, cuando los centros de salud de primer nivel pudieron ayudar a contener el COVID-19? Se ha dicho que los centros del primer nivel atenderán enfermedades no COVID. ¿Se contratarán médicos de especialidad? ¿Cuántos médicos y bajo qué modalidad se van a contratar para atender en estos centros de salud? ¿Cuál es el presupuesto destinado a la atención primaria y cuánto se aumentará para fortalecerla? ¿Cómo está haciendo el gobierno central para supervisar que los gobiernos regionales destinen presupuesto a las municipalidades rurales para que éstas puedan implementar equipos y medicinas en sus centros de atención primaria? Bien, como el medio de Salud con Lupa está muy dirigido al tema de salud, así que tiene nuestra ministra de Salud la respuesta, por favor. Cómo no, presidente. En primer lugar, nuestro país al inicio de la pandemia tomó medidas tremendamente radicales que incluyó disminuir todo aquello que provocara la concentración de personas. Y uno de los motivos por los cuales se procedió a cerrar el primer nivel es justamente para evitar la acumulación de personas que pudieran contagiarse, y a nivel de los hospitales, que son más grandes, se establecieron flujos diferenciados para que pudieran entrar por una zona los pacientes que tenían riesgo de COVID y salieran por otra,
segunda y los pacientes no COVID, por otra parte, en paralelo a la primera. Por consiguiente, el primer nivel se cerró para evitar justamente la acumulación de personas. A partir del mes de julio hemos empezado a abrir el primer nivel, como les consta a todo el mundo, en muchísimos lugares e inclusive hemos hecho asociación con las municipalidades para poder desplazar a los lugares municipales aspectos como, por ejemplo, las farmacias del Ministerio de Salud, para que el público no tenga que ir a los centros hospitalarios, que sé que le generan temor a muchas personas y están más alejados. La atención primaria ha comenzado nuevamente, se está procediendo a la vacunación de los adultos mayores, se está haciendo la vacunación de los niños y se está haciendo también las orientaciones con respecto a aspectos de salud y sexual reproductiva, tuberculosis y demás, de tal manera que estamos empezando a comenzar todo ello. El personal de atención en estos lugares se corresponde al personal que estaba allí, que como todos sabemos muchos de ellos han tenido que dejar el trabajo por edad o porque han tenido algún problema de salud, y solamente queda una parte. Y en base a eso, en este momento que tenemos menos atención en relación al componente COVID, el personal que ha sido contratado para actuar en el plano COVID va a ser redistribuido y redimensionado de tal manera que puedan apoyar la atención primaria. Esto es importante porque nuestro personal no queremos que se vaya. Todos tenemos que estar alerta, como ha dicho el señor presidente, y en esta enfermedad tan poco conocida y tan cambiante, muchas cosas pueden suceder. Si nos sucede que empiecen a aumentar los casos dentro de un mes, tengamos un esbozo de segunda ola, nosotros queremos que nuestro personal permanezca con nosotros y podamos así tenerlo trabajando en el sistema y poderlo llamar para que nos ayude si es que hubiera una segunda ola. De tal manera que los especialistas puedan continuar trabajando. Igualmente, nuestro país ciertamente tiene un déficit de especialistas. Ese déficit de especialistas no necesariamente va a poder ser asumido de inmediato. Eso es un refuerzo progresivo de formación de especialistas. Por último, con respecto a nuestra relación con los gobiernos regionales, en realidad esta es una relación que va a implicar que nosotros podamos compartir muchos aspectos y tenemos ahora para el Ministerio de Salud subdividido nuestro país en 5 macrorregiones con sus correspondientes coordinadores. Hay un grupo de contacto con las regiones y en este momento, por ejemplo, en esta semana, Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa han recibido la visita de estos equipos de coordinación que les ayudan a movilizar presupuestos, reorganizar hospitales y de acuerdo a las necesidades de cada región, en algunos lugares se encuentran personas que trabajan inversiones, personas que trabajan presupuestos, de acuerdo a la necesidad, de tal manera que mantengamos una relación lo más fluida posible, de acuerdo a la necesidad de las personas. Inclusive estamos haciendo capacitación en servicio. Muchos profesionales de las regiones están viniendo a Lima para participar en las unidades de cuidados intensivos, de tal manera que tenemos una relación bastante fluida. Gracias. Sí, solo complementando la pregunta. Inicia la pregunta casi con una afirmación, ¿no? El medio Salud con Lupa, ¿no? Dice, se pasa a la fase 4 y no tienen estrategia clara, no tienen hospitales, no tienen... O sea, y esa afirmación no es correcta. Sabemos perfectamente que el sistema de salud del Perú es precario, o sea, y eso ha sido uno de nuestros principales retos. O sea, ¿cómo enfrentar una pandemia de estas características con nuestro sistema de salud? Pero 6 meses después, nuestras condiciones son completamente diferentes. Cuando empezamos, en marzo, teníamos poco más de 2.000 camas para atender a los pacientes COVID. Ahora estamos llegando ya cerca a las 20.000 camas. O sea, ¿cómo que no tenemos respuesta hospitalaria? En 6 meses de 2.000 camas hemos pasado a 20.000 camas. Al inicio teníamos escasamente 100 camas UCI disponibles para pacientes que agraven COVID. Ahora tenemos 1.700. Y hoy el reporte a nivel nacional, en todas las regiones, tenemos disponibilidad de camas UCI, lo que no ocurría hace 1 mes, 2 meses.
En todas las regiones tenemos disponibilidad de camas hospitalarias para atender a los pacientes, en todas. Y seguimos incrementando, como dice la ministra. Y en algún momento, si es que podríamos tener esas camas sin uso, queremos tenerlas como una reserva y hacer un cambio de estos hospitales temporales que hemos implementado para atender COVID a un cambio a hospitales definitivos para atender precisamente la atención primaria. El decreto supremo de ampliación del estado de emergencia incluye 2 artículos referidos a la oferta hospitalaria, es decir, estamos conectados con el sentir de la población. El artículo 8 y el artículo 9 habla del incremento de la oferta hospitalaria y el artículo 9 del incremento de los horarios de atención en establecimientos de salud públicos. Entonces, por supuesto que tenemos, mientras que la tendencia está bajando y nunca descartamos la posibilidad de un rebrote, por eso decimos responsabilidad, eso le estamos reclamando, pero seguimos aumentando nuestra oferta. No es que nos hayamos confiado y comenzamos a cerrar hospitales, no, seguimos con la misma oferta. Está bajando la curva, pero la responsabilidad, la población, mascarilla, bien, cubran nariz y boca. Yo en muchas partes veo toda la gente con mascarilla, pero algunos la usan mal, solamente tapan la boca y la nariz. No, nariz y boca. Muchas veces se acerca la gente con mascarilla, presidente, quiero decirle una pregunta. Sí, te escucho, ya un ratito. Y comienza a hablar. Le digo, ¿cómo te quitas la mascarilla para hablar? No, están con mascarilla. Se me acerca y le dice, quiero una pregunta, y se baja la mascarilla. No hable, le digo, ponte la mascarilla para hablar. O sea, porque la mascarilla es para protegernos. Obviamente, hay una dificultad que nos genera, una molestia que nos genera, pero el uso permanente hace que, como todo, nos acostumbremos. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Entonces, sí estamos considerando, pero sí estamos preparados para la fase 4, porque hemos realmente cambiado de manera significativa la capacidad de respuesta en estos 6 meses. Ha costado mucho esfuerzo, ha costado recursos económicos, pero principalmente recursos humanos que se han puesto a disposición para poder trabajar y seguramente seguiremos haciéndolo hasta que completemos el objetivo de derrotar definitivamente al virus y tener la vacuna para protección con inmunización. La siguiente pregunta es de Radio 1 de Tacna. Presidente, van 6 meses de emergencia y Tacna ha enfrentado la misma sin un hospital adecuado. Muchos han muerto por falta de oxígeno y una atención adecuada. Hoy que la primera ola ha pasado, tenemos una construcción abandonada de más de 300 millones y al 30% de avance que se va a un arbitraje. ¿Qué hará el gobierno para solucionar el problema del Hospital Unanue de Tacna? Además, el actual gobierno regional de Tacna ha construido un área de hospitalización que la población ha denominado el Hospital de Cartón, que hasta el momento no funciona ni tiene pacientes por sus graves deficiencias. Se dice que vendría a inaugurarlo los próximos días. ¿Avalará esta obra observada por Contraloría y al Consejo Regional? Por último, presidente, ¿el proyecto Vilavilani va o no va? El ministro de Agricultura dice que está paralizado. Mire, como Tacna es una región vecina a mi región, ustedes saben que yo soy de Moquegua, conozco perfectamente la realidad del Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Un hospital sumamente necesario para Tacna, que está en construcción, pero tiene algunos problemas administrativos y legales. Precisamente en los próximos días vamos a estar en Tacna y vamos a ver cómo le damos una solución integral y si hay que cambiar la norma, la ley para encontrarle una salida, vamos a hacerlo. Recuerden ustedes, por ejemplo, el Hospital Lorena en Cusco es el equivalente al Hospital Unanue en Tacna, es el hospital emblemático de Cusco. Y comenzó a trabajar, tiene un avance del 60% y está parado.
¿Saben cuántos años está parado el Hospital Lorena en Cusco? 8 años. 8 años está parado la construcción de un hospital. Eso es inconcebible, es imperdonable. O sea, una inversión de varios cientos de millones de soles. Encontró un problema administrativo, una traba legal, 8 años parado. Yo he estado la semana pasada en Cusco y ya se va a reiniciar. Y hay un cronograma que en 17 meses está ese hospital brindando el servicio a toda la población del Cusco. En 17 meses. 8 años parado. El Hipólito Unanue no puede pasar por ese mismo camino. O sea, vamos a dar una solución y los problemas que se tengan, vamos a estar en los próximos días y vamos a encontrar la solución. Por otro lado, el tema específico del hospital de COVID que ha construido, hay que ver si hay alguna observación, con mayor razón hay que superarla y hay que ponerlo en operatividad. Si la Contraloría ha observado, hay que ver cuál es la observación, hay que levantar la observación y hay que ponerlo. Entonces, lo que se trata es de dar solución a los problemas. Con Vila Vilane, un proyecto sumamente importante para Tacna, el problema es un poco más complejo. La voluntad de hacerlo, por supuesto que está del gobierno. El año pasado le dimos presupuesto. Este año le hemos vuelto a dar presupuesto al gobierno regional, pero tiene problemas en el mismo Tacna. Distritos y provincias del propio Tacna se oponen a este proyecto y también la región vecina de Puno. Entonces, no es falta de voluntad del gobierno, estamos comprometidos con el proyecto Vila Vilane para Tacna. El presupuesto está asegurado, entonces hay que buscar una solución a un problema social al interior de Tacna y también con la vecina región de Puno para verlo. Hemos encargado al ministro de Agricultura para que ponga todo su esfuerzo, pero ahí se necesita buscar también el diálogo al interior de Tacna, con las propias autoridades, viendo por qué se opone algún sector de la población y luego también este proyecto también con el vecino de Puno para encontrar y buscar una salida. Es un proyecto sumamente importante. Tacna tiene un déficit muy grave de recurso hídrico. Este proyecto va a tener este problema y hay que encontrar una solución. No pueden, por un problema de falta de búsqueda de entendimiento, paralizar un proyecto como Vila Vilane. Hay que buscar la salida correspondiente. La siguiente pregunta es de Guayca. Hace unos días, la Comisión Especial del Tribunal Constitucional en el Congreso aprobó un reglamento sin transparencia y sin consultar especialistas. ¿Qué posición va a tomar el Ejecutivo? ¿Conviene elegir a nuevos miembros cuando esta gestión del Parlamento es corta y presenta conflictos de interés, como con la demanda competencial de vacancia? ¿Cuál es la posición del Gobierno frente a la actitud del Congreso de estancar la ratificación del Acuerdo de Escazú, que implica proteger a defensores ambientales? Hemos visto operativos de fiscalizadores con apoyo de la Policía Nacional en La Victoria hace un día en el mercado de frutas. Si el Gobierno tiene la obligación de proteger los derechos humanos de los ciudadanos, ¿por qué se recurre a medidas represivas para ordenar este tipo de actividades? Bien, sobre el tema del TC, yo pediría a la ministra de Justicia que podría exponer la posición no solamente de su sector, sino del gobierno, para ver sobre la comisión especial y lo que va, y luego al ministro de Relaciones Exteriores, ¿no?, sobre el tema del acuerdo de Escazú. Por favor. Sí, presidente, muchas gracias. Hay que recordar el rol central que tiene el Tribunal Constitucional en nuestro sistema jurídico como supremo intérprete de la Constitución. Hemos visto además en estos días lo importante que es. Para nosotros es central que haya transparencia, que haya participación ciudadana, como está plasmado en la ley, que fue una ley aprobada por el Congreso, pero también promulgada por el Poder Ejecutivo. Es importante también garantizar idoneidad de las personas elegidas, por eso estamos vigilantes
y exhortamos al Congreso para que garantice la mayor transparencia en este proceso. Nos hubiera parecido importante que este reglamento hubiera sido previamente consultado con especialistas, sin embargo, hay que decir que este reglamento está ahora prepublicado e invocamos a especialistas, sociedad civil, instituciones a mandar sus aportes porque creo que es central el rol que todos nosotros podamos tener en elegir a representantes de una institución, como reitero, tan importante en garantizar la supremacía de la Constitución, pero también los derechos fundamentales como es el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Canciller, por favor. Gracias, presidente. El Gobierno remitió el expediente del Acuerdo de Escazú al Congreso para su aprobación y posterior ratificación. Al mismo tiempo, sugirió al Congreso que se iniciara un debate amplio sobre este tema y el Congreso lo acogió y viene realizando este debate a través de los órganos, ministerios, asociaciones y demás representaciones vinculadas con la temática ambiental. Nosotros saludamos este ejercicio que viene realizando el Congreso. Pero ahí yo quisiera también subrayar, presidente, algo que viene circulando en las redes, y es que se ha venido indicando que hay un plazo para la ratificación, y eso no es cierto. El Acuerdo de Escazú establece claramente un plazo para la firma, para la suscripción del instrumento, y en el caso del Perú, ha sido suscrito en el año 2018. Así que estaremos atentos a los resultados del debate que se viene dando en el Congreso de la República. Gracias, presidente. Gracias, canciller. Nosotros tenemos una relación muy buena y permanente con gobiernos regionales y municipios, ¿no? Y tenemos que interactuar, ¿no?, para mantener el orden público, para luchar contra la pandemia, para atender a los hogares con vulnerabilidad, en diferentes aspectos, ¿no? Y quien lidera y coordina todo este tipo de acciones es obviamente el Premier, ¿no? Entonces aquí está haciendo una pregunta específica de una intervención en el mercado de frutas, pero la relación es mucho más amplia que eso y quizás nos puede dar algunas luces el Premier de cómo coordinamos con municipios, con gobiernos regionales en general, porque esta es una pregunta referida a un hecho puntual y creo que la interacción tiene que ser mucho más compleja, ¿no? Sí. Gracias, señor presidente. En la lucha contra la pandemia estamos trabajando completamente articulados tanto con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y muy estrechamente con los alcaldes para realizar los operativos de fiscalización que buscan básicamente ver que todos los centros de producción, sean mercados, centros comerciales, cumplan con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud. Se hace un planeamiento previo con el alcalde, con los fiscalizadores de la municipalidad, con los fiscalizadores de otros sectores de producción, de comercio, del gobierno central y con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para controlar los aforos, para controlar el distanciamiento social, las medidas de bioseguridad en todos estos centros públicos. Inicialmente lo hemos hecho en La Victoria, después lo hemos hecho en Los Olivos, también en coordinación con la Municipalidad de Lima. Inicialmente realizamos una marcha blanca. Esta marcha blanca significa hacerle recordar a todos los productores, expendedores de alimentos, todas las medidas de bioseguridad que se tienen que cumplir, al público en general. Después de esta marcha blanca, que normalmente dura una semana, después ya viene lo que es el control, ya con las sanciones respectivas que imponen las municipalidades. Pero todo esto es dentro del marco de un planeamiento conjuntamente con las municipalidades, justamente para evitar los contagios, para que los centros comerciales tengan el orden y las medidas de bioseguridad que corresponden para cortar la cadena de contagios y también para mantener el orden en las diferentes calles. Básicamente para el tema del comercio ambulatorio,
Los alcaldes no solamente están utilizando las medidas represivas, sino que también están planteando soluciones a los que están ejerciendo el comercio ambulatorio, brindándole lugares donde pueden expender sus productos. Por ejemplo, el alcalde de La Victoria cuenta con más de 5.000 stands que le está ofreciendo gratuitamente hasta por un año, hasta que puedan formalizarse. El alcalde de Lima ha proporcionado parques industriales donde se los ha llevado y se los ha condicionado con todas las medidas de seguridad que deben existir en esta pandemia. Entonces, las medidas represivas van cuando el público no entiende que en esta pandemia tenemos que cumplir con las medidas de bioseguridad y que tenemos que ir formalizándonos poco a poco en los espacios que nos van brindando las municipalidades. Gracias, Premier. Solamente yo quería complementar la primera parte de la pregunta de Huayca referido al TC, que con mucha propiedad y conocimiento contestó nuestra ministra de Justicia. Yo lo único que le quiero recomendar, solicitar e invocar al Congreso de la República es que hagan su máximo esfuerzo en elegir las personas más idóneas para el Tribunal Constitucional. Es el máximo intérprete de la Constitución. Miren, hace pocos días han tenido a su cargo determinar si prescribía o no una deuda de cerca de 10.000 millones de soles. Ahora van a tener que debatir una demanda competencial sobre el tema de la vacancia, que ya no corresponde a quien habla como presidente, sino que establece la relación adecuada que debe haber entre el Poder Legislativo y Ejecutivo. O sea, son temas de suma importancia. Y si bien es un periodo corto el que tiene como responsabilidad de vigencia este Congreso, porque empezó recientemente y acaba el 28 de julio del 2021, tiene dos opciones, ¿no? Uno es dejar de que el siguiente Congreso, que tiene el periodo completo de 5 años, elija a los miembros con el tiempo necesario y suficiente. Pero si tiene la intención de hacerlo ahora, que ponga su máximo esfuerzo en buscar a las personas más idóneas. Y para ello no hay que apresurarse, porque se puede cometer un error y ese va a ser el legado que va a dejar este Congreso. El legado que va a dejar es decir que magistrados va a elegir en el TC, porque no es que se elige por una semana, 15 días, ¿no? O sea, la vigencia es un largo periodo. Entonces tenemos como peruanos la necesidad de tener magistrados del TC intachables, y para eso tiene que haber un proceso de filtro, de revisión, de meditación de todos los que pueden, los posibles candidatos. Entonces, elegirlo de manera apresurada podría llevar a tener un TC que no represente lo mejor de las capacidades y cualidades de los magistrados. Entonces, ese va a ser un legado y todo el mundo va a recordar cuando haya problemas quién eligió, y entonces es sumamente importante. Entonces, más allá de los aspectos netamente técnicos, jurídicos, es un tema ético esta elección que está en las manos del Congreso de la República, y estoy seguro que si piensan primero en el Perú, van a hacer un procedimiento transparente y que tome el tiempo que corresponda sin ningún apresuramiento, ¿no? Por favor. La quinta y última pregunta es de El País de España. El gobierno destinó millones de soles a comprar medicamentos de los cuales no había evidencia que sirvieran contra la COVID-19 y ya retiró algunos de la guía oficial de tratamiento de la enfermedad. ¿Valió la pena ese gasto? ¿Retirarán más medicamentos de la guía?
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, más de 2 millones de personas este año se han vuelto pobres debido a la crisis económica causada por la pandemia. Dado que el Perú es el más afectado por dicha crisis en América Latina, ¿el gobierno prevé modificar los programas sociales para incorporar a más personas o incluir nuevas prestaciones? En varias regiones, los directores de hospitales indican que no tienen personal especializado para atender en UCI y debido a la fase 4 pueden haber nueva demanda en esos servicios. ¿El MINSA cubrirá ese déficit de personal? De las 3 preguntas que hace el diario El País, la primera y la tercera son referidas al sector salud, que le pediría a la ministra que le responda, y la segunda sobre los programas sociales los contestará luego la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Por favor, ministra. Gracias, presidente. En el mundo no hay un solo medicamento que sirva para tratar esta infección. Lo que tenemos son medicamentos para tratar las manifestaciones de la infección. Igualmente, en el mundo se han hecho múltiples intentos para encontrar un medicamento que pudiera disminuir la carga viral o evitar que el virus ingrese a la célula o evitar que el virus se multiplique dentro de la célula. Si bien han habido muchas teorías, han habido algunos medicamentos que han sido puestos a disposición del personal de salud para que pueda orientar a los pacientes y explicar que ese es un uso en el cual intentamos hacer algunos de los mecanismos que he mencionado, pero no hay ninguna garantía al respecto. Esto es parte de lo que es normal en salud. Cuando uno tiene un problema muy difícil de manejar, uno puede buscar alternativas, explicarle al paciente los pros y los contras y luego tomar una decisión de si se intenta. Es interesante observar cómo en la última semana nuestro grupo de expertos nos ha pedido una prórroga de 4 semanas para evaluar, por ejemplo, el efecto de ivermectina, porque si bien muchos estudios salían diciendo que no había ningún efecto a favor de que pudiera controlar el virus, han aparecido en esta última semana algunos estudios que nos hacen ver que podría tener una influencia favorable. Como ven, así es en salud, todo es cambiante. Muchos medicamentos biológicos, inclusive, que se han postulado para este tipo de efecto y que son mucho más caros, también han sido probados y se han descartado. Todos los países hemos hecho trabajos en ese sentido y seguramente lo vamos a continuar haciendo hasta que tengamos nosotros una vacuna que nos permita controlar hasta donde sea posible esta infección. Por otro lado, con respecto a la deficiencia de especialistas, es cierto, nuestro país cuenta en medicina intensiva con alrededor de 700 especialistas registrados y de acuerdo a lo que hemos conversado con la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, hay unos 400 en actividad. Y la gran mayoría de ellos están concentrados en las ciudades más grandes de nuestro país. Hemos logrado avanzar de unos 100 equipos de ventilación asistida destinados a COVID a 276 en cuestión de un par de meses y luego nos encontramos en este momento en 1.700 equipos de ventilación asistida destinados a la COVID. Aparte de eso, hay otros equipos destinados, porque el sistema de salud no puede parar, destinados a patología no COVID que requiere ventilación asistida. Es obvio que por el número que estoy mencionando, sería imposible que un especialista de medicina intensiva pudiera controlar 3, 4 equipos. Afortunadamente, somos un país ingenioso y la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, al igual que otras sociedades a nivel mundial, han organizado un sistema piramidal donde un médico intensivista apoyado por médicos aliados, 3 o 4 médicos aliados, pueden controlar un número mayor de equipos de ventilación asistida. Igualmente, hemos tenido algunas opciones interesantes y agradecemos a colegas en el resto del mundo que a través de los diferentes medios de comunicación, desde Estados Unidos, desde España, desde otros lugares, han apoyado a nuestros colegas trabajando en cuidados intensivos en momentos tan difíciles como los que hemos pasado y les han dado una teleorientación. Esto también nos ha ayudado mucho. Igualmente, colegas de especialidades aliadas han ido a los centros de cuidados intensivos más grandes que tenemos en el país durante
una semana, durante 10 días, el tiempo que la situación permitía para adquirir un entrenamiento muchísimo mayor. Igualmente, tenemos que agradecer a algunos países que han colaborado con nosotros, proporcionándonos equipos de ventilación asistida de transporte mejorados. Esos equipos que nos permiten hacer un mecanismo de ventilación no invasivo, y gracias a esos equipos hemos podido trasladar distancias muy largas, porque nuestro país es complejo, a los pacientes y llegar hasta sitios donde se les podía atender. Evidentemente, el déficit de especialistas es importante, pero siempre hay la posibilidad de encontrar otras formas. Yo creo que esta pandemia nos ha dado una lección importante de la trascendencia del sistema de salud, de la proyección a futuro, y no solamente ver mecanismos de respuesta inmediata, sino de organización a futuro. Y en ese sentido, por ejemplo, ahora que estamos en una pequeña disminución de casos, estamos empezando a prepararnos en la eventualidad de que pueda surgir una segunda ola en nuestra patria. Gracias. Muchas gracias, ministra. Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, por favor. El Gobierno, a través de sus programas sociales, por intermedio del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, está ya actuando. No es que qué es lo que va a hacer, ya estamos actuando. Para esto, el programa Juntos, que es un programa que otorga 200 soles bimestrales a las madres e hijos menores de 24 meses, siempre que se cumpla con ciertas responsabilidades como llevar a sus menores hijos a vacunarse, como suplementarlos con hierro o también pasar sus controles gestacionales. Este programa está ampliando su cobertura e inclusive estamos llegando a zonas urbanas. Ya en Lima se ha empezado a operar en San Juan del Lurigancho. Vamos a atender a 442.618 hogares adicionales, con lo cual vamos a estar llegando a 1.100.000 hogares. En cuanto al programa Cuna Más, que también consiste en una intervención temporal para la primera infancia con un paquete integrado de servicios, vamos a atender a 76.747 niños y niñas en 690 distritos a nivel nacional. Y esto pues implica un aumento de la cobertura también en un 66%. Esto es importantísimo, al igual que el programa Contigo, que atiende a las personas con discapacidad severa, va a haber un incremento, o ya está habiendo un incremento en su cobertura del 85%. Vamos a pasar de atender 40.000 beneficiarios a 74.000 beneficiarios. Pero también en Foncodes nos preocupamos por la capacitación productiva, porque las familias puedan tener un medio de subsistencia, fortalecer sus economías. Por ello, se atenderán a 21.100 hogares más, capacitándolos productivamente a nivel nacional. Estos son hogares rurales. Pero también, en cuanto al programa de complementación alimentaria, que es a través del cual se da el presupuesto para los comedores populares, la grata noticia es que los comedores a nivel nacional ya han abierto sus puertas en un 73%, y la mayoría de ellos en la capital de la República y el Callao. Es decir, ya estamos avanzando con la apertura de los comedores populares, y además se ha asignado un presupuesto adicional de 17.3 millones para comprar los kits de limpieza y desinfección para que estos comedores pues atiendan en las condiciones que se necesitan para garantizar la salud de la población. Muchas gracias, ministra. Efectivamente, como usted lo ha manifestado y dando cifras y dando acciones concretas, lo mismo que hace la ministra de Economía, no estamos esperando que, llamemos, la avalancha de la pandemia nos pase por encima, sino estamos ya reaccionando. Por eso es que hablamos de una etapa de contención del contagio. Es cómo paramos el contagio, cómo atendemos a los contagiados, cómo mejoramos la capacidad de respuesta. Entonces, eso desde el punto de vista sanitario, es decir, de la enfermedad.
Entonces hemos estado, y la ministra lo ha dicho y lo ha ratificado, como de 100 pasamos a 200 y a 1.700 camas UCI, como de 200 de 2.000 a 3.000 a 20.000 camas hospitalarias. Entonces, esa es la respuesta, pero esa es la respuesta sanitaria, de salud. Hay una respuesta económica, en el sentido de que tenemos que dar facilidades para no romper la cadena de pagos y que la economía siga andando. Y en eso estamos trabajando en ello. Y entonces vemos que las empresas nuevamente comienzan su actividad, algunas ya más rápido que otras. Tenemos que ir evaluando permanentemente cuáles todavía no inician. Y lo vemos aquí y tenemos largas discusiones y ver cómo inyectamos recursos para que finalmente la economía nuevamente camine. Y con ello se generen los puestos de trabajo en la obra, en el canal, en la bocatoma, en el campo, en la carretera, en la obra de saneamiento, en la construcción del puente, del muelle, del puerto, del aeropuerto, que todos estamos trabajando y nuevamente aumentamos. Pero como eso toma su tiempo, tiene que haber una atención directa en los programas sociales y ha sido habilitado con mayor presupuesto para que atienda los comedores populares, para que atienda los programas sociales, los programas. Entonces estamos actuando en todos los campos, en el campo sanitario, en el campo económico, en el sector privado, la inversión pública, los programas sociales. Entonces, lo que vamos a lograr, y eso sí vamos a demostrarlo, que por atender la pandemia, que en nuestro país era muy, muy fuerte el efecto por su estado precario de salud, nosotros en abril prácticamente paralizamos la economía. Entonces, es el país donde la economía cayó más drásticamente que todos en la región. Pero así como la caída fue profunda, la recuperación va en el mismo sentido, va mucho más rápida en la pendiente que los otros países. Y el próximo año, con todas las medidas que estamos planteando, nuestro estimado es de crecimiento de 10% de la economía el próximo año 2021. Eso es. Entonces tenemos que trabajar. Entonces estamos haciéndolo, estamos pensando. Pero para lograrlo, nosotros estamos poniendo nuestro esfuerzo en salud, en la economía, en el sector público, en el sector privado, en los programas sociales. Lo único que necesitamos es que usted nos ayude. Lo único que necesitamos es que usted se comprometa, que no baje la guardia, que no se confíe, que siga siendo responsable. Es lo único que necesitamos. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y nosotros vislumbramos buenos resultados, a pesar que tenemos críticos que a diario pareciera los jinetes del apocalipsis que quieren que todo fuera mal y no vamos en ese camino. El camino por el que vamos es un camino de recuperación, difícil, duro, pero vamos en el camino de la recuperación. Esta crisis, la peor de la historia del país, la estamos venciendo. Estamos trabajando en el camino correcto, pero necesitamos tu apoyo ciudadano, el apoyo social. Dejen de escuchar algunas pequeñas voces fatalistas diciendo que todo está mal. Es mentira. Estamos mejorando y ustedes poco a poco y gradualmente van a poder darse cuenta de esos indicadores. Es mucho esfuerzo que estamos haciendo, todos los peruanos, al igual que usted en su hogar, y vamos a salir. No nos confiemos, usemos mascarilla, mantengamos distanciamiento social, evitemos hasta que llegue la vacuna, faltan meses, las reuniones sociales. No nos expongamos a las concentraciones. Nosotros definimos aforos, pero quien los hace cumplir es usted. Si usted va a comprar una tienda y ve que hay mucha gente, no entre, espere un rato.
Si ve que la gente se está chocando uno a otro en el centro comercial, quiere decir que ese empresario no está respetando el aforo. Tenemos que ir a controlar y a fiscalizar, pero el mejor fiscalizador es usted. Si ve que hay mucha gente, no vaya, porque donde hay concentración, ahí es el problema. Los bares, las discotecas están prohibidas. Ayúdennos. Si usted tiene conocimiento de que alguno esté incumpliendo esa norma y un bar está funcionando a puerta cerrada, denuncie para ir a cerrarlo y dar una multa y un castigo a ese empresario inescrupuloso que está haciendo negocio poniendo en riesgo la salud. O sea, el control ciudadano es lo más importante. Nosotros estamos aumentando todo lo que está a nuestro esfuerzo, pero el control ciudadano es lo fundamental. Así que sigamos con esa curva en descenso, aumentemos las actividades, pero seamos responsables. Lo hemos aprendido, lo estamos haciendo bien, lo podemos hacer mejor. Solamente necesitamos tu responsabilidad y tengo la seguridad como presidente, pero como peruano, que de esta vamos a salir y vamos a lograr nuestras metas del bicentenario. Muchas gracias. El compromiso asumido por el presidente de la República: se amplía el estado de emergencia hasta el 31 de agosto. De igual forma, la cuarentena focalizada se mantendrá solo en Abancay, Huamanga y Huánuco desde octubre. Con estas imágenes despedimos la transmisión, continuando con la programación habitual de TV Perú.